Bueno, ahí lo ven, ¿sí? Es el Power de costeo por proceso que lo estuvieron trabajando con David, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo más importante que ustedes tienen que saber de costos por proceso? Chicos, vuelvo a repetir, yo esto se los voy a ir hablando, se los voy a ir comentando, y después se los voy a subir para que ustedes lo sumen a los Power. No es este el material que tienen que estudiar, el Word que yo les voy a pasar, pero bueno, por ahí con los ejemplos les va a servir a entender un poquito más el tema. ¿Sí? Hola Vir, ¿cómo Sí. te va? Buenas tardes. Habla Ramiro. ¿Está cortado el Power en la presentación tuya? Se ve como con Zoom, si lo podrás ajustar. Espera, como con Zoom. Ahí, ¿cómo lo ves? No, igual. Con Zoom lo ves, a ver, espera. ¿Ahí no lo Ahí ves va. entero? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí, dale, ahí Sí, va. sí, gracias. Bueno, ahí está. Gracias a vos, Rami. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de qué es esto del sistema de costos por procesos, ¿sí? Este sistema de costos por procesos es un sistema de acumulación de costos, ¿sí? Al igual que en costos por órdenes, nosotros vamos a ir acumulando costos, ¿sí? Y la particularidad que tiene este tipo de sistema de costos es que la producción es continua, ¿sí? Es masiva, es homogénea, o sea, son los mismos productos. ¿Qué pasaba en el de sistema de costos por órdenes? Había una orden de trabajo, vamos a suponer que yo tengo una papelera, entonces viene una persona, o una imprenta tengo, viene una persona y me pide que yo le imprima volantes, entonces yo voy a armar una orden de trabajo para esos volantes que esta empresa me pide en particular. Viene otra persona, me pide que yo le haga invitaciones para una fiesta de 15, entonces yo voy a imprimir esas invitaciones de 15. Entonces, en el sistema de costos por órdenes, uno trabajaba con una orden de trabajo. Acá lo que nosotros vamos a trabajar son con procesos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con los costos de materia prima, de mano de obra directa y de carga fabril, los vamos a ir acumulando en cada proceso o en cada centro productivo por el cual va a pasar el producto. Esa es la primera diferencia que tiene con respecto a los costos por órdenes. ¿Sí? Entonces, en el sistema de costos por órdenes, no se calculan costos para trabajos individuales, sino que son para procesos completos de producción. ¿Qué otra particularidad tiene este sistema de costos por procesos? Que en este caso nosotros lo vamos a aplicar cuando los productos o cuando los servicios son muy similares entre sí. En el de costos por órdenes, ¿cuál es la particularidad? Que todos los productos que uno termina fabricando son distintos, va a ser en función a las órdenes de trabajo y en función a los pedidos que tengamos. En cambio, en este sistema de costo por procesos, los productos o los servicios son muy similares entre sí y siguen una misma secuencia de elaboración. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando uno finalice cada proceso? Los costos se van a ir acumulando y tiene la particularidad que se van a ir transfiriendo al siguiente centro o al siguiente departamento hasta que uno obtiene el producto final. ¿Se entiende hasta acá la diferencia? Entonces, podemos decir que como características, que ustedes la están viendo ahí, la producción en el sistema de costos por procesos es continua, es en volúmenes grandes, ¿sí? Los productos son homogéneos, son similares, son parecidos, podríamos aclarar. Se van acumulando costos en cada uno de esos departamentos o en cada uno de esos procesos. Y además, lo que nos va a permitir es controlar la eficiencia y el rendimiento en cada etapa productiva, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de empresas podemos ver que utilicen este sistema de costos por proceso? Por ejemplo, las empresas de papel, de alimentos, las de bebidas, los textiles, los químicos, el plástico, ¿sí? Todas ellas van a utilizar lo que es costos por proceso. Esperen qué pasa, Filmina. No, me voy a quedar un poquito más acá. Todavía me falta. Bien, seguimos con lo que es costos por procesos. Bien, dijimos que la producción era continua, que se desarrollaba en distintas etapas o en distintos centros productivos y que los productos pasan por una serie de procesos sucesivos, o sea, primero termina una etapa y después pasa a la otra. Esa es una de las formas, ahora vamos a ver los tipos de procesos que podemos llegar a tener. ¿Y hasta dónde van a ir pasando esos productos? Hasta que se convierten en productos terminados. ¿Sí? Ahora, acá hay un aspecto que quiero que les quede bien en claro. Por más que los productos puedan diferir en algunos aspectos, o sea, no dejan de ser homogéneos en cuanto al proceso de fabricación. Yo puedo tener distintos productos, pero el proceso de fabricación es el mismo,
¿sí? Esa es la diferencia que tenemos quizás con los otros sistemas de costeo que ustedes ya han visto tanto con David como conmigo. Entonces, aunque los productos puedan diferir en algunos aspectos, ¿sí? Son homogéneos en cuanto a los procesos de fabricación. Otra característica principal que tiene este sistema de procesos es que la producción se realiza en etapas o en departamentos o en centros, como les dije recién, que los productos son homogéneos, que siguen procesos similares, que los costos de materia prima, mano de obra y de carga fabril se van a acumular por aquellos centros o procesos y no por órdenes específicas, ¿sí? En el caso del costo por órdenes, uno acumulaba en una orden de trabajo. Acá nosotros vamos a ir acumulando los costos en cada uno de esos centros, ¿sí? Una vez que nosotros acumulamos esos costos en un centro, en un departamento, se transfieren al otro y así sucesivamente en las distintas etapas por donde tengan que pasar esos productos hasta que se llega al producto terminado. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica gaseosa, puedo tener estos distintos centros. Una, que va a ser la mezcla de los ingredientes. 2, va a ser el embotellado. 3, va a ser el etiquetado. 4, va a ser el empaque. Cada una de esas etapas, ya sea la mezcla de los ingredientes, el embotellado, el etiquetado o el empaque, va a acumular los costos y lo va a ir transfiriendo al otro centro hasta que vamos a obtener el producto final. ¿Qué pasaba en el sistema de costos por órdenes? Nosotros normalmente trabajamos con una fórmula, que ustedes la vieron con David, en la que era existencia inicial de productos terminados, más la producción del periodo, menos la existencia final de los productos terminados. Eso nos daba a nosotros el costo de esos productos, o las ventas, ¿sí? Como hacíamos, que lo practicamos esto en conta 1, en conta 2. En el caso de los costos por procesos, lo que va a aparecer no va a ser la producción del periodo o el producto terminado, sino lo que van a aparecer son los productos en procesos. Ustedes habrán visto la fórmula, que en este caso íbamos a reemplazar, así como anteriormente utilizábamos en el de costeo por órdenes, existencia inicial de productos terminados, más producción del periodo, menos existencia final de productos terminados. En el caso del sistema de costos por procesos, nosotros vamos a utilizar existencia inicial de productos en procesos, más productos en procesos, menos la existencia final de esos productos en procesos, ¿sí? O sea que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que una parte de la producción se va a terminar y va a pasar al siguiente proceso o va a pasar a productos terminados. Eso va a ser, depende de la etapa de producción que tengamos. O sea, puede ser que cuando nosotros terminemos o cuando nosotros estemos evaluando este costeo por procesos, algunos productos a ver, ¿cómo se los puedo explicar? Podemos llegar a tener una producción terminada y transferida y podemos llegar a tener una producción terminada y no transferida. ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿En qué caso nosotros tenemos producción terminada y transferida? En aquellos productos, ¿sí?, que completaron todo el proceso y pasaron al siguiente departamento o al almacén de productos terminados. En ese caso, nosotros vamos a decir que la producción está terminada y que está transferida. ¿Por qué? Porque pasó, como en el caso de las bebidas, de la mezcla de ingredientes pasó a embotellado. Entonces, esa producción está terminada y está transferida. Y en este caso, puede ser que nosotros vamos a transferir a otro centro o que lo vamos a transferir directamente al almacén de productos terminados. Puede pasar también el otro caso, que nosotros tengamos producción terminada y no transferida. En ese caso, significa que nosotros ya completamos el primer proceso productivo en un departamento, pero que todavía no lo enviamos al siguiente proceso. ¿Vamos bien hasta acá la diferencia? Profe, sería como que en tal departamento ya está terminado, pero aún no la envié al siguiente que la necesita como materia prima. Exactamente, es como que vos, imagínate que yo voy a hablar del proceso 1, 2 y 3. Terminaste el proceso 1, entonces vos decís, bueno, la producción está terminada y la transferí al 2. Ese sería el primer caso. O si en ese caso el producto que vos estabas haciendo tenía un solo departamento por el cual pasaba, que eran esas únicas o simples, que ahora las vamos a ver, si vos ocupaste un solo departamento, bueno, si ya lo transferiste, a ver, cuando hablamos de transferencias, cuando pasa de un centro a otro y tiene que seguir su proceso productivo. Ahora, si vos terminaste la producción
y la pasaste al almacén de productos terminados, ahí es donde vos tenés que diferenciar a dónde lo vas a pasar. Si lo mandás directamente a productos terminados para que empiece su venta, o si lo vas a mandar a otro departamento para que siga su proceso productivo. ¿Estamos hasta acá? Profe, para que se considere entonces transferidas, ¿tiene que llegar al almacén de productos terminados o ya es transferida por pasarla al siguiente departamento? No, podés transferir a otro centro productivo o a otro centro de servicio que vos le tengas que transferir, o lo podés pasar a productos terminados. Está bien. Cuando la producción termina, si bueno, yo ya terminé esta primera etapa, listo, yo la voy a pasar al segundo centro para que, por ejemplo, en el caso de la fábrica gaseosa, vos decís, bueno, yo ya mezclé los ingredientes, listo, ahora va el embotellado. Entonces yo voy a decir, es producción terminada y transferida. Terminada en el centro 1 y la transfiero al centro 2. Ahora, si solamente el producto necesitaba pasar por un solo centro, por así decirlo, y vos ya lo terminaste, vos lo transferís al departamento de productos terminados. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos hasta acá? Bien, vamos a hablar esto de los procesos, a ver si acá sí. Teníamos acá, tipos de procesos productivos. Nos dice que pueden ser parciales o múltiples, o únicos o simples. ¿Sí? Vamos a arrancar primero con los únicos o simples. En este caso, chicos, la totalidad de la producción va a atravesar una sola etapa de transformación, que era, creo que Malena fue quien me habló recién, es lo que yo te explicaba recién, ¿sí? Si pasa una sola etapa de transformación, o sea, que significa que todos los costos se van a acumular en ese único departamento, porque pasa por un solo departamento, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una cantera que extrae arena, que es un ejemplo que yo les busqué hoy. Bien, entonces yo tengo la cantera, voy a extraer arena y de ahí pasa por extracción. Una vez que yo ya tengo la arena, directamente va a producto terminado. No necesito hacerle ningún otro proceso de transformación. ¿Se entiende acá cuando hablamos de procesos productivos únicos o simples? En cambio, cuando nosotros tenemos procesos parciales o múltiples, es lo que hablábamos recién. La producción la vamos a dividir o va a pasar por varias etapas o por distintos departamentos. ¿Sí? ¿Y qué va a implicar esto? Que cada proceso va a recibir materiales del proceso anterior. Si el proceso 1 terminó su producto y transfirió al proceso 2, el proceso 2, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir los productos del proceso 1. ¿Sí? Volvemos al ejemplo de la fábrica de gaseosas. En el departamento 1, que es mezcla de ingredientes, pasa por el 1, ¿sí? Después pasa por el 2, después pasa por el embotellado y después pasa por el etiquetado. O sea, ¿qué significa esto? Que este producto, en el caso de la fábrica de gaseosas, va a pasar por 4 centros distintos de producción. Entonces, en este caso, cada proceso, el proceso 2 va a recibir costos del proceso 1, el proceso 3 va a recibir los costos del proceso 2, y así sucesivamente. O sea que cada uno de ellos no solamente va a tener los costos del proceso o del departamento anterior, sino que va a tener los mismos propios costos de su proceso. ¿Queda claro hasta acá? O sea, yo soy el proceso 1, se lo transfiero al 2, vamos a poner 10 pesos, yo le transfiero del 1 al 2, 10 pesos. El 2, ¿qué va a hacer? Va a tomar esos costos de 10 y le va a sumar sus propios costos. Y cuando lo transfiera al centro 3, el centro 3 va a tener los costos del 2, del 1 y los propios costos del centro 3. Eso se llama, son procesos parciales o múltiples. ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno, acá tenían un grafiquito, esto no, seguimos. Vamos a ver a qué se refiere con estos procesos productivos parciales. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Vamos a ver estos procesos productivos parciales. O sea, para que ustedes entiendan bien las filminas. Volvemos acá. Teníamos los únicos o simples. Esos mueren ahí. Es uno solo. Pasa por uno solo y directamente va a productos terminados. No hay otro departamento por el cual pasa el producto. Ahora, dentro de lo que son parciales o múltiples, ¿sí? Fíjense acá, procesos productivos parciales. Estos se van a separar en secuenciales, paralelos,
paralelos integrados o selectivos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, cuando hablamos de procesos secuenciales, es como que uno va detrás de otro, ¿sí? La producción sigue una secuencia determinada, fíjense acá, primero tenemos los recursos de materia prima, mano de obra, carga fabril, pasan al proceso 1, una vez que termina el proceso 1, pasan al 2, y así sucesivamente, ¿sí? Y cada proceso, lo que va a hacer, como les dije recién, va a ir agregando valor hasta que obtengamos el producto terminado. ¿Y qué otra particularidad tiene este tipo de proceso secuencial? Es que si no se termina uno, no se puede pasar al siguiente. O sea que yo, para poder pasar al proceso 2, como está en la filmina, tuve que haber terminado el proceso 1. ¿Sí? Vamos a ver ahora acá los paralelos. Estos se pueden hacer, esto de la particularidad que tiene, que yo lo puse acá como una llamadita, es que se pueden trabajar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es esto de paralelos que se pueden hacer al mismo tiempo? Vamos a suponer que yo tengo una fábrica de automóviles. Entonces, en la línea A yo voy a fabricar los motores. Y en la línea B voy a fabricar la carrocería. Ambos los voy a trabajar en simultáneo. Pero va a llegar un momento es que en que estos dos se van a tener que unir para que yo pueda seguir con el proceso, en este caso, de un coche. Entonces, en los que son paralelos, como su nombre lo indica, van a trabajar al mismo tiempo, van a existir dos o más líneas productivas, independientemente, porque yo puedo hacer por un lado los motores y por el otro lado la carrocería, o sea que al mismo tiempo yo voy a estar trabajando en productos parciales. Y después vamos a llegar a unirlos todos en lo que es en los productos, en el almacén de productos terminados. Ahí es donde se va a ver el producto final. Pero en este tipo de procesos, uno trabaja en paralelo. O sea, trabaja al mismo tiempo. ¿Estamos hasta acá? Ahí, profe, son, digamos, dos productos que tienen el mismo tratamiento y desembocan en A y B, digamos. Exactamente. Yo lo que voy a tener que hacer, yo voy a fabricar, fíjate acá, tienes el proceso 1, el proceso A2 y el proceso AN, porque será hasta el final, y después vos tenés lo mismo, proceso B1, proceso B2, proceso BN. Vos acá los vas a trabajar en el mismo momento. En algún caso, al final, cuando termine el proceso cada uno, vos vas a conseguir los productos A y B en el almacén de productos terminados. Ahí es como que lo vas a tener que ensamblar. Pero los trabajás en paralelo. Genial. ¿Sí? Como una granja Y de este, procesamiento de leche o una, no sé cómo se llama, pero me sale el nombre. Los recursos son la leche de los tambos y se puede hacer leche pasteurizada y queso. bueno, si vos decís, bueno, el producto, la materia prima que yo voy a incorporar es la leche, y yo puedo tener en dos líneas de producción y voy a sacar dos productos distintos, sí, vos podés trabajar con paralelos. Y después vas a poder tener, en este caso por ahí aplicaría más tu ejemplo, Franco, porque decís, bueno, por un lado obtengo, no sé, yogur y por el otro lado obtengo queso, por ejemplo. ¿Sí? Yo estoy poniendo el ejemplo de una fábrica de lácteos, por así decirlo. Uh-huh. La materia prima es la leche de los tambos. Y por Claro. distintos procesos, está el proceso del queso y el proceso de la leche pasteurizada o del yogur. Son procesos Sí, que están en la materia prima, pero son procesos tan diferentes que se pueden trabajar al mismo tiempo de manera independiente. Y sí, también por eso te digo que me gusta algo. más tu ejemplo, escúchame, por eso te digo que me gusta más tu ejemplo, que quizás el que yo puse, porque por ahí el mío, ahora cuando te doy otro ejemplo, por ahí se tiende a confundir. Me gusta más el tuyo, porque vos estás incorporando materia prima, mano de obra, carga fabril, que es en este caso la leche y los componentes que llevan, y vos estás como fabricando dos productos en paralelo. Vamos a dejarlo ahí, para no mezclarnos con el paralelo integrado. Lo dejamos ahí, que me gusta más tu ejemplo. Estamos trabajando al mismo tiempo dos o más líneas productivas. ¿Está? Por ahí el ejemplo de la carrocería en este no va a sumar más, va a servir más para el otro. ¿Vamos bien hasta acá? Eso sería trabajar en paralelo. Me gusta tu ejemplo, Franco. Después lo voy a cambiar de mi filmina. Ahora, cuando nosotros estamos en los paralelos integrados, es al mismo tiempo trabajamos y después se unen. Quizás yo me equivoqué acá en el ejemplo. Yo por ahí el ejemplo del automóvil, de la carrocería, aplicaría más en este caso. Fíjense en este.
En los paralelos integrados, cuando nosotros trabajamos al mismo tiempo y que después luego se van a unir, yo puedo hacer 2 líneas productivas, ¿sí? Y después lo vamos a integrar solamente en un solo producto final. A ver qué pusimos acá. Claro, en el paralelo me gusta más tu ejemplo, Franco, olvídense en el que yo les dije, me superaste, Franco, te lo voy a robar tu ejemplo. En el paralelo iríamos más con el ejemplo de Franco. Incorporamos la materia prima, fabricamos 2 tipos de productos y después sale el producto A y B. En el paralelo integrado, ¿sí? Yo trabajo también en paralelo, trabajo con 2 o más líneas de productos, pero después las uno y yo logro un producto final. Por ejemplo, ahí sí tengo, miren, acá se me ocurre otro ejemplo. Estoy fabricando una computadora. Entonces, en el proceso A1, lo que yo voy a hacer es fabricar, no sé, la placa madre, por ejemplo. Y en el proceso 2 voy a empezar a fabricar el gabinete. Cuando yo termine de fabricar la placa madre y los gabinetes, uno, y ahí obtengo el producto final que es la computadora. Entonces, esa es la diferencia. En el paralelo fabrico 2 productos en paralelo y voy a obtener 2 productos en paralelo, el A y el B. En cambio, en el paralelo integrado, también produzco en 2 líneas, las uno, pero obtengo un solo producto final. ¿Estamos hasta acá? Vieron, chicos, de todos los días nosotros aprendemos de ustedes también. Y por último, tenemos los procesos productivos parciales selectivos, ¿sí? Que podríamos decir que estos empiezan juntos, pero terminan por separado. O sea, ¿qué pasa en este tipo de procesos productivos en esos selectivos? La producción va a seguir un proceso común y después se va a dividir para obtener distintos productos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo destilación de petróleo, ¿sí? Digo, bueno, esa es como sería todo lo que es la materia prima. Ahora, una vez que yo obtengo esa materia, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Empezar a separar y empezar a decir, bueno, tengo nafta, voy a conseguir gasoil, voy a tener queroseno, voy a tener lubricantes, ¿sí? O sea, que significa que un mismo proceso, ¿sí? A mí me va a generar distintos productos finales. Entonces, vamos de vuelta. En paralelo, entra la materia prima, la mano de obra, la carga fabril. En paralelo, o sea, al mismo tiempo, yo fabrico 2 productos y cuando lleguen al almacén de productos terminados, va a ser el producto A y B. Cuando son paralelos integrados, yo fabrico, ¿sí? Al mismo tiempo, pero en algún punto, en algún centro, se van a tener que unir para yo obtener un producto final. Y en el selectivo, empiezan juntos, ¿sí? Hacemos toda la extracción del petróleo, toda la destilación y todo el proceso que se tenga que dar, y luego lo vamos a ir separando en los distintos productos, ¿sí? O sea que en el selectivo va a estar, empiezan juntos, terminan separados, pero de un mismo proceso nosotros vamos a poder generar distintos productos finales. ¿Quedó más o menos claro esto? Yo no lo sé leer, chicos, porque tengo el PowerPoint. Bien. Bueno, ahora hay algo de grado de avance. A ver, ¿qué es esto de grado de avance? En realidad acá lo que tienen que saber, chicos, es cuánto de avanzado tiene el producto en cada proceso, ¿sí? Y cuando hablamos de cada proceso, acuérdense los 3 elementos principales del costo, que era la materia prima, la mano de obra directa y la carga fabril, ¿sí? Entonces, estos 3 elementos que nosotros mencionamos, nosotros, anteriormente, ¿qué fórmula utilizaban ustedes? Porque cuando nosotros querramos traducir este grado de avance en unidades físicas, ¿sí? Nosotros, ¿qué fórmula la habían visto con David? ¿Qué lo habían visto? Que la existencia inicial por el grado de avance, ¿sí? ¿Qué les iba a dar eso? Las unidades físicas que se habían producido en ese proceso. Sí, eran las unidades del proceso por el grado de avance que equivalían a las unidades equivalentes, la redundancia. Exactamente. O sea, ¿qué significa? Que vos vas a tener 3 almacenes distintos, por ejemplo, materia prima, mano de obra y carga fabril, cada uno va a tener su grado de avance, ¿sí? Y ahora, yo te pregunto, Franco, ya que vos habilitaste el micrófono, ¿todos van a tener el mismo porcentaje de avance?
No todos tienen el mismo grado de avance. ¿Y a qué se debe eso, por ejemplo? Puede ser a distintos factores. Puede ser la capacidad de los operarios, errores de cálculo, errores en el almacén. Puede haber por muchos factores. Ahora bien, si yo te pregunto, cuando el producto ya está terminado, ¿cómo tendría que darte a vos ese grado de avance? Tendría que dar por unidades equivalentes o producto en proceso terminado. No, todavía no llegamos a unidades equivalentes. O sea, te vuelvo a repetir, cuando el producto ya está terminado, ¿qué porcentaje tiene de materia prima, de mano de obra y de carga fabril? El 100% de lo necesario para ese producto. Muy bien. Cuando el producto está terminado, vos vas a tener un grado de avance del 100%. Mientras que está en producto en proceso, vos vas a tener el porcentaje de cada uno de ellos. O sea que por cada uno de esos tres elementos, materia prima, mano de obra o carga fabril, podés llegar a tener un porcentaje de grado de avance. ¿Sí? Bien. Y vos me mencionaste, ustedes, unidades equivalentes. Profe, igual eso se da de que en el proceso tiene distinto grado de avance, pero no sé si es por errores, sería más como porque el proceso es así, que en uno se requiere más, capaz que en el otro le vuelven a agregar más materia prima o lo que sea que se le agregue, y por eso va avanzando más a medida que avanza en el mismo proceso hasta llegar al 100%, ¿no? Sí, no siempre es que vos vas a tener un porcentaje menor porque es un error. O sea, vos vas a poner tu grado de avance, porque por ahí vos empezaste una producción y ahí cortaste y hasta el otro día no sigue avanzando. Entonces, a ver, sí tenés que tener en cuenta si vos tenés desperdicios, si vos tuviste alguna merma o algo, lo vas a tener. Pero en realidad cuando hablamos de avance, cuando hablamos de grado de avance, justamente como dice la palabra, es cuánto de avanzado tiene el producto en cada uno de esos procesos. Que vos después tengas que tener otras condiciones u otras características en cuenta, sí. Pero cuando hablamos de grado de avance, tiene que ver con cuánto de avanzado tiene el producto en cada uno de esos procesos. ¿Está? Claro, pero eso ya Por eso decimos que vamos a tener... ¿no, profe? Exacto. ¿Cuál sería la respuesta a por qué es debido cada grado de avance? Como recién usted preguntó a Franco. Porque imagínate, vos primero estás haciendo un producto y ponés la materia prima, ¿sí? Y vos decís, bueno, después tengo que incorporar más materia prima y después tengo que incorporar, no sé, algún otro agregado. Bueno, lo vas a ir avanzando a medida que vos vayas desarrollando el proceso productivo. No puedes hacer todo junto. Creo que en el video había un ejemplo, no me acuerdo si era una torta o un bizcochuelo, había un ejemplo que estaba una torta. Bueno, entonces vos no podés, a ver, por más que vos quieras agregar todo junto, yo digo, bueno, para hacer una torta necesito la harina, leche, huevo, manteca, crema, dulce de leche. Bueno, pero no vas a poder poner todos los ingredientes de materia prima. Entonces vos vas a tener que terminar una parte y después vas a ir avanzando. Entonces el porcentaje no se te va a ver, quizás como dijo Franco, en parte de razón, no se te va a ver afectado ni por el personal, bueno, se va a ver porque no puedes seguir avanzando hasta que el pastel no sale. ¿Se entiende? Claro, sí. Está bien, profe. Y por último, un tema que habían tocado acá, que eran las unidades equivalentes, ¿sí? Acá también, ¿qué eran las unidades equivalentes? Las unidades equivalentes tengo entendido que son, si se hubiera usado toda esa materia prima de obra y el CIF, digamos, se hubiera usado para terminar, forzarse en terminar unidades, ¿a cuánto equivaldría de eso consumido? Claro, en realidad cuando nosotros utilizamos unidades equivalentes es como que nos muestra que la producción está incompleta, ¿sí? Pero nosotros la vamos a tomar como si estuviera totalmente completada, o como si estuviera completamente terminada, ¿sí? ¿Ustedes qué hacían con la unidad equivalente? O sea, decíamos, bueno, tengo una unidad física y la multiplico por el grado de avance. Vamos a suponer que, como les dice el ejemplo, poseemos 100 unidades físicas en el inventario de productos en proceso y el grado de avance de las materias primas es del 60%. Entonces, ¿cuáles serían mis unidades equivalentes? Son como ficticias, no son reales. Yo digo, bueno, si yo poseo 100 unidades en el inventario, en productos en proceso, y tengo un grado de avance del 60%, esto equivale a tener 60 unidades producidas. Pero es todo ficticio, no es lo real. ¿Sí? Bueno. Creo que de acá lo que me pidió David, chicos, es que hay un ejemplo práctico
que se vayan llevando ustedes las fórmulas, eso se los dijo David, ¿no? Al igual que hicimos con el primer parcial. ¿Ya se hicieron la planchita? Ahí me está escribiendo David. ¿Ya se hicieron las planchitas de fórmulas o algo? Eso No, voy a empezar después. Después de esta clase voy a empezar a hacerlas. Yo hice alguna, profe, y de esta hice la fórmula como para realizar el cuadro grande, que está en los cuadros, la fórmula de cada letra, digamos, que está más adelante. Y después de esa también tratando de poner como en fórmula los cuadritos para sacar... Bueno, pues para que no, igualmente nada, si necesitan más, traten de llevar una hoja. Esperen que vamos a pasar al de estándar. No, esto no. Quiero darles el apunte. A ver dónde lo guardé. A ver si está acá. Tengo que estar buscando la filmina de David de Costa estándar. No, esta es el proceso. Acá. Bueno, a ver si se ve ahí. Medio chiquito. Bueno, esto es lo que habían trabajado con David en clase, el costo estándar, ¿sí? Bueno, ¿para qué nos servía este costo estándar? Este tipo de costos, chicos, esperen que lo pongo así se ve un poquito más la definición. Lo que nos va a servir es para poder medir los costos y más que nada la gran característica que tenía este tipo de costos estándar era para poder mejorar y tomar decisiones. Es como que lo estándar, es a lo ideal que una empresa quiere llegar, ¿sí? Acá, en este tipo de costo estándar, nosotros vamos a establecer cuánto nos debería costar fabricar un producto o prestar un servicio. Y siempre hablando en condiciones normales de eficiencia. A ver, y lo que hay que tener en cuenta en costo estándar es que si yo presupuesto que un producto me va a costar 10 y después me salió 9 o me salió 11, no cumplí con mi costo estándar. O sea, si bien lo vamos a ver ahora con lo que son las variaciones favorables o desfavorables, no está bueno ni que me salga menos ni que me salga más. Una empresa lo que tiene que hacer cuando trabaja con costo estándar es justamente llegar a ese costo. O sea que, en este caso, el costo estándar, lo que podemos decir que es lo que debe ser. Si yo digo que un producto tiene que costar 10, es lo que debe ser. Tiene que costar 10 pesos. ¿Sí? Si cuesta menos o si cuesta más, vamos a analizar ese tipo de variación. ¿Estamos? Por lo general, los costos estándar son costos que ya están predeterminados, ¿sí? Que están calculados en una base de eficiencia, que ya se consideran los materiales, la mano de obra, la carga fabril, y que lo que representa es el costo ideal o es el costo esperado, y siempre hablando en condiciones normales de trabajo. Dentro de las características, que ahí les encontré un montón, una es, por ejemplo, controlar la eficiencia, ¿sí? Lo que toda empresa va a querer cuando aplica lo que es el costo estándar, va a querer controlar la eficiencia productiva. Vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que una empresa quiere fabricar una mesa y que para eso va a requerir 2 horas de mano de obra. Si se usan 3 horas de mano de obra, ahí lo que hubo fue una pérdida de eficiencia, ¿sí? Otra cosa u otro objetivo que va a tener el costo estándar, que va a tener que detectar, que ustedes lo vieron en la práctica con David, es aquellos desvíos y los desperdicios, ¿sí? Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo. Si el costo de estándar a mí me indicaba que yo tenía que utilizar 5 kilos de madera por una mesa, si yo consumí 6 o consumí 4, lo que voy a tener es o un desperdicio de 1 kilo, ¿sí? O un sobrante de 1 kilo de madera, pero no llegué, no cumplí con mi costo estándar, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene este costo estándar? Que me va a facilitar la toma de decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a brindar información rápida, yo voy a poder corregir ciertos problemas, voy a poder mejorar los procesos. ¿Y en qué caso lo voy a poder mejorar? Por ejemplo, si yo tengo que tomar una decisión y yo sé que había presupuestado un cierto costo de materia prima a través del costo estándar y yo no llegué a ese costo estándar,
tengo que buscar cuál es el factor. Si el factor fue, por ejemplo, que el proveedor me aumentó el precio, lo que voy a tener que salir a buscar es otro proveedor para poder llegar a ese costo estándar. Estas son algunas de las características o los objetivos que yo les estoy mencionando, ¿sí? A ver si tengo otra más por acá anotada. Sí. Otra cosa, que es lo que hay que hacer en este sistema de costos estándar, es determinar responsabilidades. ¿Sí? Yo todo esto lo estoy diciendo porque no estaba en la Firmina, yo lo encontré en otro libro, así que les voy a sumar más características. Acá lo que hay que hacer es determinar responsabilidades. O sea, si hay algún desvío, ¿sí? Volvemos al mismo, si no se cumplió con lo que se había presupuestado en el costo estándar, vamos a suponer que hubo un mayor consumo de materiales. Entonces, en ese caso, si se consumieron más materiales, la responsabilidad va a ser del sector de producción. Si nosotros tuvimos un desvío porque el precio fue más alto, porque consumimos más, ¿sí? De lo que habíamos presupuestado, la responsabilidad va a ser del sector de compras. O sea que en este tipo de costo estándar lo que tenemos que buscar son, si hubo desvíos, quiénes son los responsables. Otra característica importante que tiene este tipo de costos es reducir los costos. Este sistema de costos estándar, ¿sí? Una vez que ustedes van a detectar ineficiencias o si hubo desperdicios, la empresa lo que va a hacer es, va a apuntar a eliminarlos, ¿sí? ¿Para qué? Porque siempre, vuelvo a repetir, el objetivo es cumplir con ese costo estándar. Entonces, si una empresa observa que se consumió mucha energía, lo que puede hacer o pensar a futuro es reemplazar esas máquinas por quizás unas más eficientes o más modernas o de mayor tecnología, ¿sí? Entonces, podemos decir que lo que son costos estándar nos va a servir para planificar, para controlar, vamos a poder corregir todo lo que es la gestión productiva. Y acá lo que vamos a tener que comparar son los costos previstos con los costos reales, que esto ustedes lo vieron en la práctica, así que era ese famoso cuadrito. Entonces, ¿qué otras características tiene este sistema de costo estándar? Que son costos predeterminados. La empresa va a estimar lo que le va a costar fabricar un producto, brindar un servicio. Al ser predeterminados, se van a calcular antes de iniciar la producción, ¿sí? Se van a poder comparar, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo voy a poder comparar? Yo voy a poder comparar el costo estándar, al cual es el ideal para la empresa, versus el costo real que estuve. Y si hay un desvío, como les dije anteriormente, vamos a tener que analizar ese desvío, ¿sí? En otra característica que tiene es que vamos a tener que trabajar en condiciones normales de eficiencia, ¿sí? O sea que la empresa va a suponer que va a trabajar normalmente, que no vamos a tener desperdicios, que no va a haber problemas extraordinarios, ¿sí? Y que también nos va a facilitar este tipo de costo estándar lo que es la planificación y el control. Nosotros a través o utilizando este sistema de costo estándar vamos a poder dar presupuestos y vamos a poder decir si vamos a poder cumplir o no, porque acá ya tenemos algo predeterminado, ¿sí? No es como los demás costos que nosotros trabajábamos, que el costo lo conocíamos al final. Cuando nosotros terminábamos la producción, ahí nosotros conocíamos el costo final. Acá lo vamos a tener de manera anticipada, está predeterminado, ¿sí? Esto lo tienen acá, esto lo vieron con David. Esto ya se los dije. A ver. Las ventajas, bueno, acá tienen varias, ¿sí? Permite planificar la producción antes de producir, se las mencioné recién. La empresa ya va a saber, como están con costos predeterminados, cuánto va o cuánto debería gastar. Va a facilitar el control de la gestión, ¿sí? O sea, vamos a poder comparar lo planeado con lo que realmente pasó. Vamos a poder mejorar la productividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener, además de información del sector, por ejemplo, de producción, de otros sectores que hayan intervenido, ¿sí? En lo que es el producto final. Podemos detectar ineficiencias, ¿sí? Donde se están produciendo pérdidas. Podemos reducir los desperdicios, ¿sí? Y además, al conocer en qué sector se produzca algún desvío, como les dije yo, ya sea un aumento de precio o un aumento de materia prima que haya tenido que incurrir, nosotros vamos a poder conocer quiénes son los responsables. Ahora, así como este sistema tiene ventajas, también tiene desventajas, ¿sí?
implementar este sistema de costos de costo estándar, lo que nos va a insumir es un alto costo de implementación, ¿sí? O sea que nosotros vamos a tener que necesitar a técnicos o a personal especializada, por ejemplo, contratar ingenieros para que realicen todos los procesos productivos. Vamos a tener que ver si los datos, con esa información, ¿sí? Vamos a tener que ver si los datos son correctos o incorrectos, por qué se pierde utilidad, ¿sí? Si nosotros habíamos calculado 4 kilos de material, ¿por qué en realidad estamos gastando 5? Y eso nos va a tener que decir un técnico, ¿sí? Y además, otra ventaja, no sé si está acá escrita, bueno, no la leí esta filmina al final, podemos llegar a tener cierta resistencia del personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque los trabajadores pueden sentir que va a estar siendo controlado sin tener que llegar a este costo estándar. Entonces, también pueden expresarse diciendo que el costo estándar o los tiempos de trabajo son demasiado exigentes. Entonces, este sistema tiene sus ventajas y sus desventajas también, ¿sí? Bueno, a ver qué pasa acá. Después teníamos esto es metodología para la implementación de un sistema de costo estándar, ¿sí? Cuando hablamos de metodología, en el caso de la materia prima o los materiales, nosotros vamos a tener que determinar acá dos tipos de elementos. Y todo esto es igual en la filmina de lo que les estoy aclarando. Por un lado, cuando nos tenemos que hablar de materia prima, tenemos que determinar, por un lado, la cantidad necesaria del material y por el otro lado, el precio estándar de ese material. Por ejemplo, en estos dos elementos que intervienen acá, en la metodología de la materia prima, y cuando hablamos de cantidad necesaria de material, nosotros vamos a decir que es la cantidad de material que debería consumirse para fabricar una unidad de productos, siempre hablando en condiciones normales, ¿sí? Y además, cuando hablamos de los materiales y cuando hablamos de la materia prima, no solamente vamos a tener en cuenta el material necesario que vamos a necesitar para fabricar el producto, sino también los desperdicios normales que son inevitables, ¿sí? Vamos a suponer que yo para fabricar una mesa necesito 9 kilos de madera, pero ese proceso productivo, yo sé que voy a tener 1 kilo de desperdicio normal. Entonces, en realidad, mi cantidad estándar, la que yo voy a necesitar para fabricar esa mesa, van a ser 10 kilos de madera. ¿Estamos hasta acá? Y el otro elemento de la materia prima es el precio estándar del material, ¿sí? Acá trabajamos con la cantidad necesaria y con precio estándar. Cuando hablamos del precio estándar, es el costo que yo tendría que tener para cada unidad de producto que voy a fabricar, para cada unidad de material. Y cuando hablamos de precio estándar, recuerden que además del precio de compra, nosotros vamos a tener que sumar lo que es flete, el seguro, ¿sí? Y los gastos de reparación y mantenimiento. Cuando hablamos de la metodología de mano de obra directa, también tenemos que fijar acá dos elementos, ¿sí? Uno va a ser el tiempo estándar y el otro va a ser el costo estándar por hora. Yo necesito saber cuántas horas necesita el trabajador para fabricar un producto, ¿sí? Y además, que yo obtenga esa cantidad de horas, lo que voy a tener que conocer es el costo de esa hora. Yo sé que para fabricar una mesa necesito 2 horas, por ejemplo, de trabajo. Yo a esas 2 horas le voy a tener que dar las cargas sociales, los aportes, los beneficios establecidos por convenio, ¿sí? Y por último tenemos acá, con respecto a la carga fácil. Con respecto a la carga fácil, no hay mucho más de lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Acá lo que nos decía esta filmina comprende todos los costos indirectos de fabricación, lo que estamos viendo todo el cuatrimestre, como energía, mantenimiento, la depreciación de las máquinas. Y acá lo que va a tener que establecer también una cuota de carga fácil. Y esa cuota se va a basar en costos presupuestados y en el nivel normal de actividad. Así que esto es parecido a lo que yo habían trabajado. Bien. Nos queda ahora ver las variaciones. Con respecto a las variaciones, chicos,
Las variaciones serían el desvío o las diferencias que se producen entre el costo estándar y costos reales. Entonces, yo tengo que sacar esa diferencia entre lo que me debería haber costado producir versus lo que realmente me costó producir un producto. ¿Sí? Y esto, como ustedes lo ven en la práctica, siempre se calculan al finalizar un periodo, y eso nos va a dar como dato, o vamos a poder analizar si la empresa trabajó con la eficiencia esperada o no. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora cómo analizar cada una de estas variaciones. Por un lado, nosotros vamos a tener variaciones favorables, que habrán visto con David. Por un lado vamos a tener variaciones favorables y por el otro lado vamos a tener las variaciones desfavorables. Esto ustedes lo habrán visto mejor en la parte práctica. Una variación favorable cuando el costo real es menor que el estándar. Nosotros, por estas variaciones hay que utilizarlas. ¿Sí? Siempre vamos a manejar con el costo estándar, pero si hay una variación, si hay alguna diferencia, vamos a determinar si fue favorable o si fue desfavorable. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de variación favorable, el costo real es menor que el estándar. La variación desfavorable es cuando el costo real es mayor que el estándar. ¿Sí? Ahora bien, variaciones, lo que vamos a tener que hacer es análisis de esas variaciones. Por un lado, nosotros la variación costo-precio. ¿Sí? Nosotros tenemos variación en costo-precio. Ese tipo de variación, lo que van a analizar es si el insumo que compró es caro o más de lo que nosotros habíamos visto. ¿Sí? En este caso, ¿qué forma aplicaban ustedes? Nosotros tomamos el precio real menos el estándar. Ahí ya tenemos una variación de costo. Nosotros queremos analizar si se usó más o menos cantidad de un insumo que lo que estaba percibido por costo estándar. Nosotros vamos a analizar una variación en diseño, en cantidad o en uso. La forma que ustedes han utilizado para los ejercicios es cantidad menos cantidad estándar. Ahí tienen otra fórmula para anotar para la práctica. ¿Sí? Entonces, para hacer este tema de variaciones, podríamos decir que las variaciones son los desvíos entre costo estándar y costos reales. Pueden ser favorables o favorables, se van a analizar en función del precio o de la eficiencia. ¿Sí? Esto es prácticamente, chicos, ustedes deberían tener como concepto. Yo todo el costo estándar, bueno, después acá los tipos de variaciones que con la parte práctica, bueno, nosotros llegamos a la parte práctica, ¿sí? Acá más o menos cómo se ve en teoría. Bastante bien. Bien, creo. Bien, ha sido una pregunta especial. Bien. Bueno, claro. De presupuesto. Yo ya de presupuesto ya armé las preguntas, ¿sí? ¿Cómo vamos con lo de presupuesto? Que David me dijo que les estoy agregando. Yo no lo sé, pero como agregó algunas cositas. Nos mandó un archivo, dijo que pusiéramos empeño en holguras presupuestarias y presupuesto Kensei. Sí. Kensei es un tipo de presupuesto a los japoneses que implica hay una confianza en los trabajadores, los costos generales, y cada uno aprende cómo puede trabajar, cómo puede mejorar, y las cosas verdaderas. Eso te lo cuenta Franco para la práctica, ¿sí? De la teoría para que sabía dónde presupuesto. Me hizo un que ustedes vienen claro son las diferencias entre presupuesto de esta forma es más. Ahora te voy a hacer un par de preguntas, ¿sí? Y
de equilibrio. O sea, el cambio combinado tiene que todavía estudiar sobre arte. Y punto de Punto de equilibrio, sí. equilibrio es lo que pasa cuando aumenta el precio de venta, los costos fijos o los costos variables. Estoy buscando. A ver, ha sido con todo apuntado. Con respecto a la práctica, caminando, seguir Sí, un producto estándar y uno de portable. ¿Te quedó claro?
teórico y práctico todo junto, porque el jueves no pueden darnos la práctica. Jueves 2.